10, ¿sí? Vamos a comenzar con la unidad número 11 y ahí vamos a ir terminando la parte público provincial. Nos queda una más, y que alcanzamos a desarrollar hoy. Así que, bueno, eso sería más o menos el plan, digamos, para el plan de clase. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, en la unidad número 11 nosotros vamos a analizar el tema referido al régimen financiero y tributario de las provincias, ¿sí? Es un tema relacionado con el punto anterior, cuando vimos las relaciones entre el Estado provincial y federal, cuando vimos las reglas básicas, digamos, que regulan todo lo que hace al funcionamiento del sistema federal, pero en este caso en particular lo que vamos a ver trata justamente de la relación en cuanto a al tema financiero. Desde ya que uno de los temas muy criticado, digamos, dentro de nuestro sistema federal, es la gran concentración o el gran poder desde el punto de vista financiero impositivo que tiene el Estado federal en relación a las provincias y la dependencia desde el punto de vista financiero y económico que tienen las provincias hacia el Estado federal, ¿sí? No, nosotros se nota, y cualquiera lo advierte, y desde mucho tiempo es una crítica permanente, el notable desequilibrio que existe desde el punto de vista económico entre estos dos estados, ¿sí? Entre el Estado federal y los estados provinciales. Por supuesto, hay, como bien se sabe, hay provincias más poderosas que otras, o sea que el desequilibrio no solamente es desde el Estado federal con las provincias, sino también entre las provincias, ¿no es cierto? Y esto también, los vaivenes y los cambios en este poder desde el punto de vista financiero y económico también tienen que ver con la política, ¿no es cierto? Porque depende el grupo político que esté en el poder, también las provincias se ven más o menos beneficiadas desde el punto de vista económico-financiero. Esto no debería ser así, pero es lo que nosotros advertimos en nuestro sistema. Nosotros comenzamos este tema siempre dando una idea o un concepto aproximado de lo que significan los distintos recursos con los que cuentan las provincias para llevar adelante digo, la actividad, ¿no es cierto? Aquella actividad que la misma Constitución le encomienda, ¿sí? Actividades como educación, salud, vivienda, seguridad, justicia, es decir, cómo el Estado va a financiar ese tipo de servicio que desde la Constitución provincial y de la Constitución nacional asumen las distintas provincias. En este caso, por ejemplo, cuando nos referimos al impuesto, estamos hablando de una obligación legal de pagar una suma de dinero, en este caso al Estado provincial o al Estado federal, por un servicio indeterminado. ¿Y por qué hablamos de servicio indeterminado? Porque no siempre lo que yo voy a pagar de impuesto, necesariamente voy a usar el servicio. Es decir, la obligación legal está, el Estado brinda el servicio, pero no necesariamente yo voy a usar del servicio, y entonces no hay una contraprestación directa como se daría, por ejemplo, en el caso de la tasa, en el cual yo pago un dinero por un servicio que efectivamente voy a recibir. En el caso del impuesto, estoy pensando en el servicio como educación, salud o justicia, y seguramente no iré a una escuela pública, seguramente no, quizás no vaya a un hospital público, y quizás nunca vaya a la policía, ni presente ninguna demanda nunca, ni requiera del servicio de justicia, pero sin embargo esos impuestos los voy a estar pagando. Cuando hablamos de tasa también hablamos de una obligación legal de pagar una suma de dinero, pero por un servicio efectivamente recibido, y acá hablamos de luz, hablamos de agua, hablamos de cable, hablamos de telefonía, y cuando hablamos de contribuciones,
que si bien para algunos comprende los dos anteriores también, nos referimos en muchos de los casos a las contribuciones de mejora que pagamos a nivel municipal cada vez que el municipio emprende o lleva adelante una obra pública. ¿Sí? Bien, esto sería, en términos generales, estos tres conceptos que siempre aparecen en lo que hace al régimen financiero y tributario de las provincias. Ahora, miremos el tema de la facultad impositiva, cómo se distribuye esta facultad impositiva. Primero nos preguntamos, ¿las provincias tienen facultad impositiva? Sí. ¿Sí? Desde el punto de vista de la autonomía provincial, es una aspiración a que esto se concrete de manera clara y concreta en la Constitución Nacional. No aparece tan claro y concreto. Sin embargo, lo que no advertimos es ninguna prohibición en este punto. Con lo que tenemos que concluir que las competencias que aparecen a favor del gobierno federal son aquellas que las provincias le han otorgado, y si no le han otorgado más facultades porque las provincias se han reservado. El artículo 4 es el punto de partida para nosotros, dice que la nación va a sostener, ¿no es cierto?, todos los servicios que brinda la nación o el gobierno federal. Esos gastos se van a sostener con recursos que están mencionados en este artículo 4. ¿Y quiénes están mencionados principalmente? Entre esos recursos, de los más importantes, son los derechos de importación y exportación, a los cuales nosotros llamamos, ¿cómo? ¿Recuerdan qué nombre le ponemos? A los derechos de importación y exportación. Las retenciones. Las retenciones. ¿Está? El término común que utilizamos son retenciones. Bien, este es un derecho que grava tanto la salida como el ingreso de producto. Y por lo tanto, también esto está sujeto a los vaivenes de la política económica que lleva adelante el Estado. Muchas de las veces, cuando el Estado decida abrir, digamos, la economía, resulta ser que estos aranceles bajan. Y cuando la política es de protección, o política proteccionista, estos aranceles para el ingreso de productos se aumentan. Así que esto está en directa relación con la política económica que pretenda el país. O se abre la economía exterior, o se cierra esa economía, y la idea sería, cuando se cierra, la de sostener la industria nacional. Por supuesto que esto nos lleva siempre a una serie de distorsiones desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Esto de pretender proteger a muchas industrias de que por sí solas no se pueden valer, sería por un lado decir, bueno, la ley de la selva, es decir, que se arreglen como puedan y que subsistan como puedan. Y otros dirán, no, es necesario que el Estado tenga una política que sostenga este tipo de industria. Y la otra pregunta es, ¿hasta dónde sostenerla? Es decir, ¿hay que sostenerla aún cuando sean deficitarias? ¿Todos deberíamos contribuir a sostener algo que es deficitario? ¿O tendríamos que revisar esta política y decir, no, miren, cuando se muestra deficitario, habría que pensar si no hay que emprender o llevar adelante otro camino? Bien, esto que se da a nivel nacional, porque tanto el derecho de importación y exportación pertenece como facultad exclusiva a la nación, repercute en las provincias. ¿Sí? ¿Y por qué podríamos decir repercute en la provincia? Porque bueno, recuerden ustedes que las provincias, casi la mayoría, salvo tres o cuatro provincias que son de las más ricas e industrializadas, la mayoría viven de sus recursos primarios, de sus recursos naturales. Entonces, el mayor de los ingresos que pueden obtener las provincias tienen que ver con la exportación de estos recursos naturales. Pero resulta ser que los derechos de exportación no vienen a la provincia, se las queda a la nación, porque así dice el artículo 4. Entonces, hay un desequilibrio, hay un grave perjuicio hacia las provincias, más aún cuando por un lado tenemos una norma constitucional que dice, lo veíamos en la clase anterior, que los recursos naturales son ¿de quién? De las provincias. De las provincias.
Son de la provincia, pero resulta ser que lo que genera ese recurso cuando se vende es de quién. De la nación. Así es. Profesor, ¿Está? una pregunta. ¿Y Sí. no hubo algún proyecto de reforma o algo? Porque se nota el perjuicio, como dijo usted, que se le hace a las provincias. Cuando fueron a la reforma de la Constitución en 1994, esta primera parte, que justamente está en el artículo 4, no estaba dentro de la ley de necesidad de la reforma. Lo que ¿Y en sí, ningún momento se quiso hubo debatir o algo? reforma, lo que sí hubo reforma fue respecto de la coparticipación, pero ahí no ingresó los derechos de importación y exportación. Ingresaron otros derechos. Lamentablemente, este no pudo ingresar, que sería lo ideal. Lo ideal sería no, es decir, no es que estamos en contra de que el gobierno federal pudiera gravar la importación, la exportación y que se quedara con esos recursos, pero que no se quede el 100%. Es decir, la discusión viene a que esto se pueda ser un objeto de reparto, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, sí, por eso me llama la atención que no haya, digamos, alguna movilización por parte de eso. Pero sí, este es uno de los grandes problemas, que lo venimos atravesando desde hace muchísimo tiempo y perdura en la actualidad. La otra, sí. No, que el recurso de la materia prima y lo que es recurso, el producto, por decirlo, para mí debería quedar la provincia y el impuesto sobre ese producto, sí, tal vez correspondería a la nación, ¿sí? Así lo tenía entendido. Pero bueno, es de otra manera. La verdad no lo Sí. incomprensible, pero bueno, así es. Sí, no, la verdad que es una cosa bastante inentendible, digamos, pero esto se ha dado durante mucho tiempo, perdura hasta la fecha. Lo ideal hubiera sido, como justamente decía la compañera recién, la oportunidad de aquella reforma constitucional hubiera sido justamente el momento para modificar en algo estas reglas de juego, ¿no es cierto? Bueno, y la otra norma básica central que se conjuga con este artículo 4 es el 75, inciso 2. El 75, inciso 2 habla justamente del impuesto directo e indirecto. Me parece ahí una... Bueno, les decía, el 75, inciso 2 habla de impuesto directo e indirecto. Y acá también viene la otra cuestión de cómo se discrimina o cómo se distribuye este impuesto. Vieron que acá en el PowerPoint aparece clasificación de internos, de impuesto interno y impuesto externo. Los impuestos internos son los que gravan toda la actividad económica que se produce o que se realiza dentro del país, dentro de los límites del país. Y los externos lo que graban la entrada y salida de productos. Los externos son exclusivos del gobierno federal, que son los derechos de importación y exportación. No se comparten. Los internos tienen dos categorías, pueden ser directos e indirectos. Cuando hablamos del impuesto directo, en principio, son los impuestos que corresponden a las provincias y excepcionalmente a la nación. Y cuando hablamos de los impuestos indirectos, son impuestos concurrentes, nación, provincia. Es decir, que cualquiera de los dos lo podría aplicar. Pero una vez aplicado por alguno de ellos, el otro no lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque esto va en desmedro, ¿no es cierto?, del contribuyente en un exceso de carga impositiva. En el caso de los impuestos, están sujetos a una serie de principios constitucionales. ¿Por qué? Porque justamente el impuesto, una de las primeras normas que vamos a ver, o sea, uno de los primeros derechos afectados es el derecho de propiedad. ¿Sí? El impuesto lo que hace primero es afectar al derecho de propiedad. Entonces, ante esta afectación, el constituyente ha marcado una serie de principios que deben cumplirse para que este impuesto no se considere inconstitucional. Primero, la legalidad. Esto es que todo impuesto tiene que estar reflejado en una norma
escrita de carácter general, esto es una ley. Pero no es una ley solo en el sentido material, sino ley formal y material. Y cuando hablo de una ley formal, es la que emana del Congreso. Ningún impuesto puede ser creado por el Poder Ejecutivo por un decreto de necesidad de urgencia. Menos aún, y recuerdan ustedes aquella resolución 125, menos aún por una resolución del Ministerio de Economía. ¿Sí? Entonces, el principio de legalidad me dice a mí que el único que crea impuestos es el Congreso de la Nación. Entonces, este es el primer principio, que viene a respetar no solamente la del artículo 17, que habla sobre que todo impuesto debe ser creado por ley, sino la del artículo 19, que toda restricción a un derecho se debe realizar por ley. Igualdad fiscal, para cumplir con el mandato de igualdad ante la ley, igualdad de tratamiento. Ahora, dentro de esa igualdad fiscal van a aparecer distintas categorías. ¿Por qué? Porque justamente por esta intención de igualdad de tratamiento, cuando nos encontramos con dos contribuyentes en donde uno es casado y el otro soltero, ¿no es cierto? Y en donde uno no tiene hijos y el otro sí tiene hijos, la ley trata de equilibrar la situación de ambos. Entonces, al que tiene carga de familia, le produce una serie de excepciones, ¿sí? O produce una situación en la cual, ¿no es cierto?, no se podría agravar más la situación del contribuyente. En tanto que aquel que no tiene carga de familia, a veces va a contribuir un poco más. ¿Mm? También la Constitución busca uniformidad, es decir, que cuando yo pago el impuesto, debería pagar ese mismo impuesto en cualquier espacio, en cualquier lugar. No debería haber un tratamiento desigual de acuerdo al espacio. Proporcionalidad. ¿Qué es lo que se busca con la proporcionalidad? Tener en cuenta justamente lo que decía, algo de lo que decía recién, que tiene que ver con la capacidad contributiva de cada persona. ¿Sí? ¿Cuál es el ingreso? ¿Cuál es el capital? ¿Cuál es la actividad? Bueno, conforme a eso, determinar la carga impositiva. ¿Sí? Es como cuando hablamos de un profesional, por ejemplo, un profesional autónomo que tiene X años de ejercicio en la profesión, con aquel que tiene, supongamos que yo haga categoría de 5, de 10 y de 15. La situación es muy dispar. ¿Sí? Entonces también considerar esa distinta situación de quien debe contribuir. Luego está el requisito de la equidad, la no confiscatoriedad. No lo dice expresamente así la Constitución Nacional, pero es evidente que lo que buscamos cuando creamos las distintas categorías es buscamos justamente la justicia, la equidad, ¿sí? Que todos puedan contribuir de una manera equilibrada al Estado. Y por último, la finalidad. La finalidad que nosotros siempre lo decimos en los cursos no se cumple, porque en muchos de los casos el gobierno nacional, ¿no es cierto?, cuando habla de la recaudación dice que hay un superávit, cosa que siempre lo reiteramos, es un error. El Estado no puede tener superávit, porque el Estado lo que tiene que hacer es gastar todo lo que recauda, porque para eso se estableció el impuesto, para gastarlo, no para ahorrar. Si el Estado no gasta, significa que es ineficaz, porque tiene que gastarlo. ¿Para qué? Para salud, para educación, para vivienda, para seguridad. Cuando el Estado gasta para eso, entonces está obrando de manera diligente. ¿Sí? Un segundito, por favor.
Disculpen la interrupción. Disculpe, profe. Sí. En la Constitución, en el artículo 75, dice que el Estado federal tiene la exclusividad de los impuestos directos en toda la nación. No. Indirecto, no. Perdón, indirecto. No. Ninguno de los dos tiene exclusividad. El directo, en principio, corresponde a las provincias y excepcionalmente a la nación, que por alguna situación de emergencia podría recurrir a un impuesto directo. ¿Sí? Perdona, en tanto que el impuesto indirecto es concurrente de nación y provincia. Claro, indirecto por eso, pero dice por tiempo determinado. O sea que tiene un límite. Siempre es por tiempo. El directo, cuando la nación impone un impuesto directo, siempre es por tiempo determinado, porque se supone que como es una situación excepcional, lo excepcional debería ser con un plazo cierto. ¿Sí? Ahora, que esto se cumpla o no se cumpla es una circunstancia de la realidad, digamos. Pero el constituyente lo que quiso poner ahí es, miren, el impuesto directo de las provincias. Si la nación lo requiere por una situación excepcional, que puede ser como ocurrió con una emergencia sanitaria, una catástrofe, alguna situación de guerra, por ejemplo, puede acudir al impuesto directo. Pero lo que le pide el constituyente es que sea por tiempo determinado. ¿Sí? Ahora, lo que se ha hecho, por ejemplo, y el ejemplo que siempre damos en el curso, es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto directo. Lo estableció la Nación en 1931, con un carácter extraordinario, que venía por una crisis económica del año 29. ¿Está? En donde bajó muchísimo los impuestos de importación y exportación, y entonces la Nación tuvo que recurrir al impuesto directo, en este caso a las ganancias. Y desde ese año hasta la fecha, nunca dejó de percibir este impuesto. ¿Está? Ahí tenemos un ejemplo de cómo en la realidad vemos que en muchos de los casos la normativa no se cumple. Pero ahora, la norma constitucional está puesta de esa forma. Otro ejemplo es el impuesto al cheque también, que tienen... El impuesto al cheque. Prorrogó, o sea, se hizo una prórroga para no eliminarlo, porque ya se había cumplido el plazo. Así es. Así es. Y hay algunos impuestos que pesaban sobre la patente automotor, que después fueron desapareciendo, que tenían como fin justamente recaudar, ¿no es cierto?, de manera excepcional. Recuerden que el impuesto al automotor... ¿Cómo? ¿El impuesto docente? Exactamente. El impuesto al automotor, por ejemplo, es un impuesto directo que es de las provincias, no de la nación. Y excepcionalmente, la nación recurrió a ese impuesto, al automotor, justamente para mejorar el salario docente. Luego desapareció. Es decir, por eso es que hay algunos autos de ciertos modelos que tuvieron que pagar determinados impuestos y que otros modelos no lo pagan, digamos. ¿Sí? Bueno. Aparte de esta normativa que estábamos comentando recién, cada provincia ha dictado normas referidas al tema de impuestos, fijando nuevos principios y nuevos lineamientos constitucionales diferentes a la nación. La pregunta es si lo pueden hacer. Por supuesto que lo pueden hacer, porque las provincias, reitero, tienen facultad impositiva. Entonces también regulan sobre este tema. Ahora, cuando regulan sobre este tema, siempre tiene que ser en beneficio del contribuyente, no en su perjuicio. ¿Está? Porque en todo caso estaríamos agravando la situación de la persona en violación o en detrimento, ¿no es cierto?, de su derecho. Veamos el caso de Misiones, artículos 71 y 74. ¿Qué ha dispuesto la provincia de Misiones en ese punto? Si lo pueden leer, por favor. El régimen tributario de la provincia se estructurará sobre las bases de la función económico-social de los impuestos y contribuciones. La igualdad, proporcionalidad, progresividad constituyen la base de los impuestos y de las cargas públicas. El 74. La participación en la percepción de impuestos o contribuciones que corresponda a las municipalidades y organismos centralizados les será entregada por lo menos trimestralmente,
Del incumplimiento de esa obligación serán responsables el gobernador, el ministro del ramo, sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al contador de la provincia. ¿Y qué sacan de ahí? A ver, ¿qué conclusiones podrían sacar? De esa lectura. Que se cumplen los lineamientos constitucionales porque habla de igualdad, progresividad y otros principios más. Claro, reitera esos principios. Y además, ¿qué agrega ahí? Y el incumplimiento, ¿a quién va a ir dirigida del incumplimiento de esta obligación? Fija las responsabilidades en este tipo de actividad de recaudación impositiva, ¿sí? Sí. Y después fija también la política, es decir, qué es lo que persigue el Estado provincial. ¿Sobre quién va a recaer el mayor peso? La contribución. ¿Pueden ver eso? ¿De la provincia? ¿El contador de la provincia? ¿El contador de la provincia? No, pero al inicio, lee de nuevo, como decía. El régimen tributario de la provincia se estructurará sobre la base de la función económica social de los impuestos y contribuciones. Bueno, ahí ya hablamos de una función económica social. Ahí ya estamos hablando de que ese impuesto tiene ese objetivo, la finalidad del impuesto, ¿sí? Y después, la igualdad, proporcionalidad, progresividad constituyen la base de los impuestos y de las cargas públicas. ¿sí? Después ya viene el 74. ¿O el 72 le interesa? El 72. Los artículos superfluos o suntuosos se gravarán más intensamente y los consumos esenciales de la población se desgravarán paulatinamente. Serán... Ahí está la otra política, ¿no es cierto?, del Estado. Aquellos bienes que son suntuosos, es decir, los que no son necesarios, los que son superfluos, esos pueden tener mayor gravamen. Los que son esenciales tienden a ser desgravados. Por ejemplo, es como que pensemos en la leche, el pan, el azúcar, es decir, todo lo que sea comida, alimentación, debería tener una carga mucho menor, ¿no es cierto? Si hablamos de alguna lancha, algún yate, una casa con una cierta cantidad de metros cuadrados, etcétera. Es decir, vamos a ir pensando de qué manera se graban algunas cosas o se desgraban otras. Esta es la política, ¿no es cierto?, impositiva que sigue cada estado provincial. Bueno, la otra cuestión o la novedad que vamos a tener con la reforma del 94 tiene que ver con la coparticipación federal. Nunca se había establecido, hasta la reforma del 94, una regla constitucional de cómo iba a ser el reparto de los impuestos. El tema de la coparticipación apareció hace mucho tiempo, cuando, me estaba comentando hoy, cuando en su momento se vio la necesidad de producir un reparto de impuestos entre nación y provincia. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos este reparto? Y ahí se comienza a gestar lo que sería la ley o la coparticipación federal. Pero a nivel constitucional nunca hubo una regla clara, precisa en este punto. Por eso muchos consideraban que la ley era inconstitucional. Cualquier ley de coparticipación era inconstitucional porque en realidad lo que estaba haciendo las provincias a través de una ley era delegar competencias. Y el artículo 121 dice que las competencias se delegan, pero a través de la Constitución, no por una ley. Entonces, de ahí venía, en muchos de los casos, la crítica, ¿no es cierto?, a la ley de coparticipación. Bueno, para terminar con este debate y esta cuestión de la posible inconstitucionalidad, se dicta o se reforma el artículo 75, inciso 2, donde se establecen las reglas de coparticipación. A partir de ahí,
entonces las reglas son las que aparecen para el reparto, y se supone que eso, ¿no es cierto?, va a ir reflejado en una ley que a futuro se iba a dictar. Bueno, estamos en el año 2022, a la fecha no se ha dictado la ley de coparticipación con esas pautas. La última ley es la 23548, que está ahí en el Power, y que aparece con un 57,66% a favor de las provincias y el 42,34% a favor de la nación. Este es el gran reparto. Luego viene el reparto entre las provincias. Y de ese 57,66%, las provincias del Nordeste están recibiendo en su mayoría entre un 2 y un 3%. Algunas reciben más. No nos vamos a engañar tampoco. Y otras menos, aún cuando estén en igualdad de condiciones. Bueno, pero esto también tiene que ver con lo que les decía hoy, la cuestión política que opera de por medio. ¿Sí? La reforma entonces del 94 fijó pautas claras de reparto, no obstante, esto depende de una ley que todavía no se dictó, y en el caso que se dictara esta ley, las pautas también están fijadas por la misma norma. La ley tiene que ser o tener como base un acuerdo entre nación y provincia. Por lo tanto, se llama ley convenio, porque lo que tiene que hacer la ley es reflejar el convenio al que han llegado todas las provincias y la nación. Tiene su cámara de origen en el Senado, debe ser aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, no puede ser modificada unilateralmente, es decir, ninguna de las cámaras le puede introducir modificaciones, no puede ser reglamentada, el Poder Ejecutivo no lo puede reglamentar, y debe ser aprobada por las provincias. Esta es la única ley, lo hemos dicho en otras oportunidades, es la única ley que requiere aprobación de las provincias. Como si se tratara de un Estado confederado. Recuerdan que una de las particularidades del Estado confederado era que una ley, para que entre a regir dentro del propio Estado, necesita de una ley que apruebe, ¿no es cierto?, que la incorpore a la normativa local. Bueno, esta es la única ley que así lo requiere. Otro de los temas que analizamos en esta unidad tiene que ver con los otros recursos de los que se vale el Estado para financiar sus gastos, que son el empréstito y operación de crédito. Cada provincia ha fijado una serie de pautas para que se pueda aprobar un empréstito o operación de crédito. En todos los casos requiere una ley, en todos los casos requiere que la ley sea aprobada por 2/3 de la totalidad de los miembros, en todos los casos requiere que no se comprometa más del 25% del presupuesto anual para pagar este tipo de empréstito, ¿sí? Y en todos los casos requiere que esta ley de empréstito y operaciones de crédito fije claramente el objeto. Nada de esto dice la Constitución Nacional, pero sí lo dicen las constituciones provinciales. ¿Está? El empréstito se refiere a una operación que hace el Estado provincial, requiriendo, ya sea a la banca privada o a la banca pública, nacional o internacional, un préstamo en dinero, para financiar ciertas actividades, que deben estar claramente establecidas. Esta operación de préstamo lo realiza el Poder Ejecutivo, porque él es el que representa a la provincia. Y cuando obtiene esta posible financiación, la tiene que someter a la legislatura provincial si aprueba o no esta operación. En el caso de las operaciones de crédito, no se trata de un préstamo que se solicita a la banca, sino en todo caso se trata de un préstamo al cual acuden a los ciudadanos mediante un bono. Y en ese caso, el Estado emite un bono e invita a los particulares a que compren o adquieran ese bono con el compromiso de que el dinero que ellos invirtieron en la compra del bono va a ser devuelta en cierto tiempo con interés. Estas son las dos operaciones de las cuales se suelen valer las provincias también para financiar su actividad, o todos los gastos que constitucionalmente le está asignado como función. Por último, con el tema del presupuesto,
lo que vamos a ver es que cada provincia ha dictado su normativa referida al presupuesto, en el cual el protagonista aquí es el Poder Ejecutivo. Él es el encargado de elaborar el proyecto de presupuesto y de enviar a la legislatura. La legislatura es la encargada de aprobar o desaprobar. Si el Poder Ejecutivo no envía el presupuesto, la legislatura entiende que va a tratar el presupuesto anterior. Y así va a comenzar a regir. ¿Está? Lo mismo pasa de que si el Ejecutivo envía el presupuesto y la legislatura no lo aprueba, inmediatamente se entiende prorrogado el anterior. ¿Por qué? Porque el Estado provincial no se puede quedar sin presupuesto. Imagínense un Estado que no tenga dinero para financiar todos los servicios y todas las actividades que tiene a su cargo. Veamos el caso de Misiones, artículo 101, inciso 3, ¿qué dice? Y después vamos a leer el caso de Corrientes. Fijar por un año o periodo superior hasta un máximo de 3, a propuesta del Poder Ejecutivo, el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. Si el Poder Ejecutivo no remitiere los proyectos de presupuestos y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de julio, la Cámara podrá iniciar su estudio y sancionarlo, tomando como base las leyes vigentes. Vencido el ejercicio administrativo, sin que la legislatura hubiere sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encuentren en vigencia. ¿Está? Bueno, esto es lo que veníamos diciendo entonces. La particularidad en el caso de Misiones, fíjense que puede hacer un cálculo de presupuesto hasta 3 años. ¿Sí? Que en general siempre el presupuesto, vieron que a nivel nacional y la mayoría de las provincias tienen un presupuesto anual. ¿Sí? Pero algunas provincias ya han permitido que esto se pueda ampliar un poco más. El caso de Misiones, el caso del Chaco también, que permite un presupuesto de hasta 4 años inclusive. Veamos el caso de Corrientes, artículo 118, inciso 7. ¿Qué dice ahí? Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Procederá a sancionar dicho presupuesto tomando por base el vigente si el Poder Ejecutivo no presentase el proyecto antes del último mes de las sesiones ordinarias. Si la legislatura no sancionase el presupuesto general de gastos y la ley de impuestos, seguirá en vigencia para el año entrante las leyes existentes de presupuesto e impuestos en sus partidas ordinarias. ¿Está? Así que esa es la regla entonces. En el caso de Corrientes, el presupuesto es de tipo anual, pero rige los mismos principios del que estábamos hablando recién. Es decir, el responsable del Poder Ejecutivo de enviar al Legislativo, si no lo envía el Legislativo, toma como proyecto el existente. Si el Legislativo no lo aprueba, se prorroga el anterior. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Disculpe, doctor. Sí. Si se aprueba el presupuesto nacional, ¿cómo quedan las leyes de las provincias? ¿Son independientes? Porque veo que ahora se está debatiendo el presupuesto de la nación ahora, en estos momentos. Son totalmente independientes. El presupuesto nacional lo que viene es justamente a sostener todos los gastos que la nación realiza, por los servicios que brinda la nación. Y la provincia opera de manera independiente, con su propio presupuesto, por los servicios que brinda la provincia. Son cosas totalmente distintas. ¿No tienen una cosa relación con la otra? No la tienen. Okay. No la tienen. ¿No? Lo que sí va a estar previsto en el presupuesto nacional son todas las ayudas, subsidios que puedan enviar a las provincias. Eso tiene que estar previsto. ¿Está? Pero no significa que los dos tengan que estar coordinados. ¿Recuerdan ustedes que hay un presupuesto que creo que ni bien asumió el nuevo gobierno, asumió sin presupuesto? Y no lo trató sino hasta el año siguiente. Y las provincias, cada uno siguió su vida de manera distinta, digamos. Y no le aprobaron tampoco, profe, el presupuesto. Claro, no lo aprobaron. No lo aprobaron. Por eso
siguió el presupuesto del año anterior. Prorrogó el presupuesto anterior nomás. Claro, exactamente, así fue. Bueno, vamos a hacer un recreo de un 15 minutos más o menos y me vuelvo a conectar. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Bueno, profe. Gracias. Sí, Me dicen. espere que activo la cámara porque está. Sí, yo le quería hacer una consulta sobre. Profe, ¿nos falta la segunda parte de la unidad 11? No. No hay Ciudad, nada. concepto, causas que generan la ciudad, eso. No, pero la parte municipal la damos después. Perdón, profe. Estaba mirando el tema de las leyes de convenio sobre coparticipación. Sí, sí. La ley, la de 1988, Sí, la que dice habla sobre la distribución primaria, secundaria. sí. ¿Esa ley a partir del 94 quedó sin efecto o cómo se relacionan las dos? Es la ¿Cuáles misma son los ley. porcentajes? ¿Es igual? Esa es la última ley de coparticipación. Después se fueron dictando leyes convenio, pero que no responden a las pautas de la coparticipación. Entonces son leyes que se aprueban por el Congreso con algunas que otros convenios, acuerdos hechos entre nación y provincia. Pero son leyes convenio. Esa Como es la la- coparticipación docente, por ejemplo, que no está dentro que son convenios aparte. No. Estas leyes a las que se refiere el compañero tienen que ver en muchos de los casos, por ejemplo, cuando la nación le dice, bueno, acordemos cuál es el límite de endeudamiento, por ejemplo. Y entonces la provincia dice, aceptamos un límite de endeudamiento del 15%. Perfecto. Bajo esas condiciones, entonces la nación, por ejemplo, puede subsidiar o acordar algún tipo de refuerzo presupuestario. Pero son todos acuerdos entre nación y provincia que no cumplen con las condiciones de la coparticipación. Eso es lo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. O sea que la distribución primaria que dice acá y secundaria, esa no se tiene en cuenta, sería. Se da a medias, Se da media. se cumple a medias. Ujú. ¿Sí? Se cumple a media lo de la distribución primaria, secundaria, se cumple a media, y además se va cambiando, cada vez que se sanciona una ley, cambian los parámetros. Pero a la fecha no se llega a tener todavía una ley de coparticipación, que es lo... Que entre provincias pueda haber diferentes distribuciones de la manera que ¿Sí? que se pongan de acuerdo entre nación y la provincia específicamente. Exactamente. Y por eso uno de los problemas graves que se presentan es que, habiendo provincias muy parecidas en cuanto a cantidad de habitantes y actividades, reciben recursos muy diferentes. Es decir, no sé si ahí tenés la ley a mano que te dé la distribución. Ponele el caso de Corrientes Chaco, por ejemplo. Si tenés ahí a mano, estaría muy bueno que podamos ver la diferencia que hay. El Chaco recibe casi el doble. Sí, no tengo ¿No tenés? la constitución, Bueno. las provinciales, no, porque todavía tengo el trabajo, me olvidé traer No, pensé que en una de esas tenía a mano la ley. No. Porque si nosotros revisamos la ley de la última distribución, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que Corrientes podría tener un 2% y el Chaco un 4%. Claro, la que tengo a mano es la antigua ley, la 23.548. Fíjate en esa antigua ley, a ver. Dice la distribución primaria será de 42,34 al Tesoro Nacional, 56,66 a las provincias y el 1% al Ministerio del Interior. O sea, ese y después entre las 56,66. provincias. Entre las provincias tenés 56,66. No, pero a su vez, el reparto entre las provincias en porcentaje tenés a mano. No. No tenés. Bueno. Pero creo que era algo así sobre la población y se tienen unos parámetros. Toman las pautas de la Constitución, toman alguna de esas pautas que están en la Constitución y producen un reparto. Pero hay mucha inequidad porque, les digo, a provincias muy, muy similares en cantidad de habitantes y actividad, el reparto es casi el doble en alguna. No tengo yo a mano para mostrarle ahora, voy a buscar para mostrarle después cómo se da una distribución, por ejemplo, entre Chaco Corriente o Corriente Formosa, o el caso de Misiones también, y vamos a ir viendo cómo que son provincias muy parecidas en su conformación y actividad,
pero con niveles de distribución muy distintos. Justamente a eso iba la pregunta, doctor, porque vio que no, si había un criterio o algún tipo de fórmula para la distribución secundaria que sería entre las provincias. O sea, no lo hay. Se va distribuyendo. Y no lo hay porque comienzan a hablar de una serie de pautas y después terminan o sea, de manera arbitraria asignando mucho más recursos de lo que corresponderían si siguen las pautas objetivas. Muy bien, gracias, doctor. ¿Verdad? Bueno, vamos a la unidad número 12. Acá en la unidad 12 otra vez volvemos sobre este tema que nosotros venimos tratando de la unidad 10 que tiene que ver con las relaciones entre nación-provincia. ¿Sí? Lo que vamos a mirar acá es la cuestión de dominio y jurisdicción, que son dos conceptos que muchas veces tendemos a confundir, tratan de cuestiones distintas. El dominio está visto como un derecho real y la jurisdicción está visto como una facultad o competencia. ¿Por qué no es igual? Porque cuando hablamos de dominio hablamos de un derecho real que yo tengo o un derecho que yo tengo sobre una cosa, en una relación directa de la persona con la cosa. Y cuando hablamos de jurisdicción hablamos de competencia, hablamos de potestad que puedo tener en general, tanto con cosas como con personas. Pero no trata de esa relación de derechos de persona a cosa, sino trata de competencias o facultades que tengo sobre un número indeterminado de personas o de cosas que están dentro de un espacio, por ejemplo, y ahí podemos hablar de jurisdicción territorial, o que están dentro de una materia determinada y hablamos de jurisdicción material. ¿Sí? Entonces, estos son los dos conceptos que aparecen muy implicados en este tema del derecho público provincial, porque siempre vamos a encontrar un dominio que yo puedo decir, bueno, ¿el dominio de quién es? ¿De la nación o de la provincia? Sería uno. Y después me pregunto, ¿y la jurisdicción de quién es? ¿De la nación o de la provincia? Entonces, dentro del Estado federal, conforme al artículo 1, nosotros estamos en una organización de Estado federal donde hay mínimamente dos jurisdicciones, la federal y la provincial. Para nosotros en particular hay más todavía, hay 4 jurisdicciones. Entonces, más complicado todavía se vuelve esto de determinar claramente el tema del dominio y jurisdicción. Recuerden que puede haber dominio nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la jurisdicción también de la misma manera. Dominio está definido en el Código Civil y Comercial de la Nación como el derecho real que otorga toda la facultad de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. Es decir, que cuando yo tengo el dominio, tengo la disposición del bien. Lo uso como mejor me sea más conveniente, siempre dentro de los límites de la ley. Las personas, en general, física y jurídica, tienen dominio. ¿Por qué? Porque tienen derechos sobre cosas. Ese dominio es lo que ustedes llaman propiedad o copropiedad también. O, entre otros derechos, puede aparecer el derecho de uso y habitación. La hipoteca es otro derecho real. ¿Sí? En el caso del Estado provincial, el Estado nacional, provincial, municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son personas jurídicas y como personas tienen dominio. Ahora, otra de las confusiones a las que podemos llegar a tener es cuando tratamos de distinguir entre el dominio público y privado. En el dominio, cuando yo hablo de un dominio privado, es cuando la cosa está sujeta al uso de una persona, de cualquiera de nosotros. Y cuando hablo de que es de dominio público, es cuando el uso está abierto a todas las personas. Y este es el caso de una plaza, por ejemplo. Ahora, ¿por qué la plaza es de dominio? Generalmente lo va a hacer del Estado municipal, ¿no es cierto? Porque está dentro de un ejido urbano. Porque todo lo que esté dentro del ejido urbano es del municipio, a menos que una ley diga exactamente lo contrario de manera expresa, pero en principio es del municipio. ¿Y por qué de uso público? Porque el municipio lo decide de esa manera.
¿Y el municipio podría decidir que una plaza se transforme en otra cosa? Sí. Lo desafecta del bien público y lo transforma en algo privado del municipio. Supongamos que sea muy importante para el municipio, en un lugar donde había un bosque o donde era un parque natural, y dice, bueno, miren, en realidad hay un emprendimiento privado muy importante que se quiere instalar en este lugar con una creación de 500 puestos de trabajo. Entonces podría decidir de que eso que estaba sujeto al dominio público se transforme una parte de ese en dominio privado, donde se va a llevar adelante una serie de infraestructura, actividades, etcétera, etcétera. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Porque tiene competencia para cambiar, digamos, de situación ese dominio. Siempre el dominio supone la existencia de un título, en tanto que la jurisdicción es una asignación de atribuciones que realiza la norma jurídica. Cuando yo digo que tengo el dominio sobre algo es porque tengo un título que me asigna ese bien. Ahora, ¿cómo llegué yo a ese bien? Y bueno, pude haber llegado a ese bien porque lo compré, porque me donaron, porque lo ocupé durante un cierto tiempo y me transformé en propietario, porque estaba abandonado. ¿Está? Hay muchas razones de cómo yo puedo llegar a la titularidad de ese bien. ¿Y cómo yo llego a tener jurisdicción sobre el bien? Tengo jurisdicción cuando hay una norma que me asigna la jurisdicción. ¿Sobre qué bienes deben ser considerados del dominio público? Aparecen dos posiciones. Una, el Código Civil, cuando determina el carácter, ¿sí? Y en el Código Civil aparecen los bienes que son de dominio público. Con lo que debe concluirse que aquellos que no están enumerados en el Código Civil, en principio son del dominio privado. Pero además el Código Civil no hace una enumeración taxativa, enumera algunos. Quiere decir que hay muchos otros bienes que podrían convertirse en bienes del dominio público. Para otros, es el derecho administrativo quien los hace de carácter público o de carácter privado. Por tanto, es de carácter local, esto es, las provincias deciden sobre el destino o no, el carácter o no de ese bien, que es lo que yo le estaba diciendo respecto de una plaza, por ejemplo. Bienes del dominio público comprende al conjunto de bienes que son propiedad del Estado destinados a la utilidad o interés común. Comprende, entre otros, el mar territorial, río, isla, espacio aéreo, calles, plazas. Y los bienes del dominio privado del Estado son bienes que o carecen de dueño, o son bienes abandonados, o son bienes que el Estado ha adquirido. ¿Cómo adquiere el Estado? ¿Por compra? Sí. Y también por expropiación, que es una venta forzada, digamos. Los bienes públicos son, y esto es muy interesante, acordarse de estas características, son inenajenables, es decir, no se pueden vender. Son inembargables, no se pueden embargar, y son imprescriptibles. Nadie se puede apropiar por el transcurso del tiempo. Las personas tienen su uso y goce, pero sujeto a las normas generales y locales. Esto es cuando yo voy a un parque y hay un cartel que me prohíbe hacer determinadas actividades. Bueno, ¿yo puedo usar y gozar? Sí, me puedo ir a sentar en la plaza, tomo mate allí, paseo, camino, corro. Pero tengo mis limitaciones. Por ejemplo, puede decir, no haga fuego en este lugar. No corte ninguna planta. No pise el césped, por ejemplo. Cuide los animales. Es decir, hay una serie de recomendaciones en determinado espacio. ¿Sí? Estas son las condiciones de un bien que está sujeto al uso del dominio público. Y por más, y siempre damos este ejemplo así para que nos quede claro, ¿no es cierto? Por más que yo durante 50 años me haya sentado en la misma plaza y en el mismo banco, no por eso adquiero el banco, ni el espacio. ¿Sí? Por esa misma razón. Bien. Pueden ser creados
o reconocidos por la ley. En general, siempre los bienes del dominio público tienen que tener un reconocimiento desde el punto de vista jurídico. Tiene que haber una norma que me diga algún acto administrativo, ley, acto administrativo, decreto, resolución, que diga que ese bien está sujeto al dominio público. Si no lo dice, no lo está. Porque ese es el acto de afectación. Tiene que haber un acto siempre afectando ese bien al dominio público. La incorporación de un bien al régimen del dominio público del Estado requiere de una decisión de parte de éste, de librarlo al uso público. Lo puede hacer por ley, por acto administrativo, un decreto, y de la misma forma también lo puede desafectar, lo que ya les decía anteriormente. En cambio, fíjense, la jurisdicción se denomina el ejercicio de atribuciones que son inherentes al poder público en relación a las personas y las cosas que se encuentran dentro de su territorio, sin tener en cuenta a su dueño. Esto es, cuando yo le digo que la nación tiene jurisdicción para disponer cómo se hace un contrato de locación. ¿Es así o no? ¿Tiene jurisdicción para eso? La ley de alquileres. Según la definición, sí. Según esa definición. Los códigos de Tiene, porque el Código Civil y Comercial trata del capítulo locaciones. Sí. Y además, el artículo 75, inciso 12, dice que el Congreso dicta el Código Civil y Comercial. Código de La locación es un contrato de tipo civil, por lo tanto está bien. La nación es la que tiene la jurisdicción para regular los contratos. ¿Está? Las provincias no tienen ninguna injerencia en este punto, porque es una facultad delegada a la nación. ¿Qué puede hacer la provincia ahora con los contratos? ¿En qué podría tener jurisdicción? Podría tener jurisdicción obligándole a todos los contratos de locación pagar un sellado. Por ejemplo. ¿Puede o no? Sí. Por supuesto. Y lo hace. Porque en la unidad anterior ya vimos que el impuesto directo es del Estado provincial. Y uno de los mayores impuestos directos que cobra la provincia es el impuesto de sello. Sello por cualquier tipo de actividad que considere el Estado merezca el pago de un impuesto. Y generalmente el contrato de locación está sujeto, por lo menos en corriente, está sujeto a un sellado. Sí. ¿Sí? ¿Quién cobra ese sellado? Y el escribano. Cuando el escribano, por ejemplo, certifica una firma, no puede ir a certificar un contrato que no haya pagado impuestos, porque el escribano se hace responsable de esa cuestión. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿quién tiene la jurisdicción de establecer el impuesto? ¿Nación o provincia? Provincia. Pero ¿quién dijo cómo se tiene que hacer el contrato? ¿Nación o provincia? Nación. Nación. Entonces ahí ustedes ven que sobre lo mismo hay jurisdicciones distintas. Depende de qué estemos tratando. Entonces, la jurisdicción se resume en una serie de atribuciones que yo tengo sobre algo. Un bien, una persona, una cosa. ¿Está? Y a veces pueden recaer sobre lo mismo aparentemente, pero tratan de asuntos diferentes. Como el ejemplo que le estoy dando. Pedro J. Fría expresa: el dominio se ejerce sobre las cosas y la jurisdicción sobre las relaciones. La jurisdicción nace de la ley que otorga competencia a los órganos públicos. Recuerden siempre que si la norma no otorga la competencia, el órgano no tiene competencia. Siempre la competencia se asigna de manera expresa. La jurisdicción. ¿Sí? Y ahora veamos el dominio y la jurisdicción en los estados federales. El Estado Nacional, Provincial, Municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden ser titulares de dominio público
o privado. ¿Por qué? Porque son personas. Y las personas tienen esa atribución, digamos, de tener bienes a su nombre. A su vez existen jurisdicción federal, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Porque así lo dispone también la Constitución Nacional. ¿Está? Y la jurisdicción también al mismo tiempo podría ser concurrente. No así el dominio. ¿Está? La jurisdicción se ejerce conforme a las materias asignadas en la Constitución Nacional. Esto tiene que ver con la unidad anterior cuando hablábamos del deslinde de competencia. Entonces yo tengo jurisdicción en la medida, yo provincia digamos, tengo jurisdicción en la medida que no haya delegado esa competencia. Si la delegué, ya no tengo jurisdicción. Y la nación tiene solamente la jurisdicción que las provincias le han delegado, no tiene otras. Y están ahí en la Constitución Nacional. La Corte Suprema ha dicho que la jurisdicción es distinta e independiente del dominio. Dominio y jurisdicción no son conceptos equivalentes ni correlativos, pues bien pueden existir una sin la otra y viceversa. Que yo tenga el dominio sobre una cosa no quiere decir que tenga al mismo tiempo la jurisdicción sobre la misma. Por ejemplo, ahora vamos a ver más adelante, yo podría tener el dominio sobre el río Paraná, pero la jurisdicción la atiende el Estado Nacional cuando se trata de navegación, no la provincia. Misiones tiene dominio sobre el río Paraná, pero no tiene jurisdicción, porque cuando se trata de navegación corresponde al Estado Nacional. Y más aún cuando está en juego relaciones internacionales, con más razón todavía. Menos jurisdicción tiene la provincia. La jurisdicción, como decíamos, puede ser concurrente en diferentes niveles del gobierno, pero ello no ocurre lo mismo con el dominio. La reforma de 1994 vino a aclarar algunas cuestiones que antes no estaban muy claramente establecidas. Fíjense, la Constitución de 1853 nada expresó sobre el dominio de los recursos naturales. Eso ya lo habíamos dicho en la unidad anterior. Nada decía. Entonces podríamos ir por cualquiera de los dos caminos, digamos, porque el constituyente no se expidió en ese punto. Vino la Constitución de 1949 y resolvió que el dominio de los recursos naturales era de la nación. Y vino la reforma del 94 y expresó exactamente lo contrario, de que el dominio de los recursos naturales son de las provincias. Y la pregunta es, si el dominio de los recursos naturales son de las provincias, ¿la nación tiene alguna jurisdicción sobre esos recursos naturales? Vamos a ver que sí. Todo lo referido a la protección del medio ambiente es una competencia de la nación con la provincia. Entonces, bien puede el Congreso de la Nación dictar una ley ambiental, que la ha dictado. Por lo tanto, aun cuando los recursos sean de dominio de las provincias, muchas normas protectorias del medio ambiente que involucran a esos recursos son dictados por la nación. Veamos otro ejemplo de cómo se tienen que conjugar dominio y jurisdicción. Artículo 75, inciso 30, establecimiento de utilidad nacional, que también algo dijimos en la unidad anterior. En la unidad 10 ya, no en la 11. Decíamos allí que el establecimiento de utilidad nacional dicta la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines. Eso es cuando hablamos de jurisdicción. Y que la autoridad provincial y municipal tienen poder de policía y de imposición. Entonces, yo me puedo encontrar, y bueno, usted lo tiene un ejemplo cerca en el caso de Posado, en el caso de Corrientes, en el caso de Posado con la Universidad Nacional de Misiones, en el caso de Corrientes en la UNE, ese establecimiento es de utilidad nacional, la universidad.
¿El dominio de quién es? De la nación, porque es una propiedad de la nación. ¿Y la jurisdicción de quién es? En algún punto de la nación y en otro punto de la provincia o el municipio. Depende de la cuestión que se vaya a resolver. Uno de los ejemplos que solemos dar es cuando, lo mencionamos en varias oportunidades, porque creo que refleja bastante bien, que es cuando nosotros decidimos construir en el lugar. Y cuando decidimos construir en el lugar, tenemos que seguir toda la normativa municipal, aun cuando sabemos que el dominio es de la nación. ¿Por qué? Porque ese tema es de jurisdicción municipal, toda la cuestión constructiva. El artículo 124 expresa que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y por su parte y respecto a la jurisdicción de las provincias en relación al establecimiento de utilidad nacional, el artículo 75, inciso 30, dijo que la legislación necesaria corresponde a la nación, la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines, y que las autoridades provinciales y municipales tienen poder de policía y de imposición. Veamos temas particulares. El caso de los ríos, por ejemplo. Un río que atraviesa el territorio provincial pertenece a su dominio. Y estaría, no habría problema siempre y cuando el río nace y muere en el mismo territorio, pero sabemos que los ríos no siempre son así. Entonces, la provincia es propietaria en la porción que el río atraviesa su territorio. Y en la otra porción será la otra provincia. Río Paraná, que atraviesa Misiones, Corrientes, Entre Ríos, llega hasta Santa Fe. Entonces son varias las provincias que están involucradas como propietarias o tendrían el dominio de ese río. Cada uno en su parte. Un río interprovincial pertenece proporcionalmente entonces a la provincia por donde pasa. La regulación del uso y goce del curso de agua corresponde a cada provincia. Profe. Pero si está en juego, sí. Y en el caso de que, por ejemplo, si el mismo río pasa por Misiones y Corrientes, pero las cosas que está haciendo Misiones perjudican a Corrientes, por más que sea su regulación, ¿cómo se trataría? Por ejemplo, ¿qué podría ser el perjuicio? No sé. Y puede ser modificar el cauce del río para sus plantaciones, por ejemplo, o que lo llene de basura, no sé. Claro, y bueno, si causa perjuicio ese tipo de decisiones, el Estado provincial demanda al otro Estado. Si causa perjuicio, es lo mismo que yo diga, miren, yo en mi casa hago lo que se me cante, digamos, perfecto. Pero en la medida que yo perjudique a un tercero, tengo que responder. Aun cuando yo esté dentro de mi casa y esté haciendo lo que yo podría hacer tranquilamente dentro de mi casa. Pero cuando yo causo un perjuicio, debo responder. Claro. Ahí Eso es lo que va a profesor, ocurrir. en el caso ese también sería competencia de la nación, ¿no? El artículo 41. ¿Cuál? ¿De medio dice, ambiente? corresponde a la nación, sí, dictar las Sí. normas que contengan presupuestos mínimos de protección. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La regulación de medio ambiente lo hace la nación y complementan las provincias. Así es. Bien. La regulación del comercio interprovincial e internacional y la navegación es una jurisdicción de la nación. Por eso existe una ley de navegación nacional. No hay ley de navegación provincial. En caso de conflicto, hay que ir a la corte. Es el caso que menciona la compañera. ¿Qué pasa cuando un Estado, haciendo uso de lo que cree que tiene que hacer, perjudica a otro? Bueno, el perjudicado seguro le va a iniciar algún tipo de reclamo y va a terminar en la corte, porque esta es una competencia exclusiva de la corte.
Esa sería competencia originaria y exclusiva de la Corte. Así es, una demanda entre provincias es una competencia originaria y exclusiva de la Corte. Veamos otra situación, la del mar. Mar territorial, 12 millas. La soberanía la ejerce el Estado nacional. A eso se llama mar territorial, la que se extiende hasta las 12 millas. Después tenemos la zona contigua, que va de las 12 millas hasta las 24 millas, cuyo poder jurisdiccional en materia fiscal, sanitaria, aduanera e inmigración es de la nación. Y después tenemos la zona económica exclusiva, que se extiende de las 12 millas hasta las 200 millas. El Estado Nacional ejerce soberanía en la explotación, exploración, conservación y administración de los recursos naturales. El dominio y jurisdicción pertenece al dominio público del Estado provincial solo hasta las 3 millas. Y los recursos naturales existentes más allá de las 3 millas son del Estado Nacional. Lo que se ha tenido en cuenta principalmente para establecer estas diferencias son los recursos con los que cuenta el Estado provincial para poder efectivamente realizar actos en esos lugares. Entonces se tomó la pauta de las 3 millas como aquel ámbito dentro del cual el Estado provincial puede ejercer dominio y jurisdicción. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien, la próxima clase ya estaríamos comenzando con Derecho Municipal. ¿Sí? Así que, bueno, damos por terminada la parte de público y si no tienen preguntas, nos despedimos, nos vemos la Profe, próxima clase. disculpe, ¿Sí? el segundo parcial sería más o menos el 20, ¿no? ¿De noviembre? Segundo de parcial, les digo. Más que nada para organizarnos. El segundo parcial es el 19 de noviembre.